¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Para esta ocasión, jóvenes, les traigo el contenido que lleva como título Resolución de triángulos rectángulos, la primera parte. Y como es la primera parte, jóvenes, pues vamos a ver en esta clase lo que son las consideraciones generales, las definiciones, en sí todas las herramientas que vamos a ocupar para resolver triángulos rectángulos. Muy bien. Pero antes de comenzar, primero vamos con el intro. Y bueno, jóvenes, vamos a comenzar entonces con la clase. Vamos a iniciar con la lectura de este enunciado, que es una definición de un triángulo, ¿no es verdad? Un rectángulo. Triángulo rectángulo es cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Esa es la definición de un triángulo rectángulo, jóvenes. Como el que tenemos acá, este triángulo. Es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Dónde está ese ángulo de 90 grados? Está acá. Está en esta abertura, en este vértice. Este símbolo que ven como un cuadradito significa que hay un ángulo de 90 grados. ¿Se sobreentiende? ¿Bien, jóvenes? Ahora, ¿qué otro dato podemos resaltar de acá? Bueno, podríamos saber de que cualquier triángulo, ya sea triángulo rectángulo, oblicuángulo, acutángulo, equilátero, isósceles, etcétera, cualquier triángulo, jóvenes, siempre tiene tres lados y tres ángulos. ¿De verdad? Así que vamos a repasar ese punto un poco, muy bien. Por ejemplo, en ese triángulo, ¿cuáles serían sus lados? Sus lados son aquellos lados que están representados por el color azul. Como por ejemplo, aquí tenemos el lado A, este lado A, que va desde el vértice A hasta el vértice B, es el lado A. ¿Qué más? También tenemos el lado B, este es el lado B, que está representado por aquel segmento que parte desde el vértice B hasta el vértice C, ¿no? Es el lado B. Y por último tenemos el lado C, el cual es el segmento que parte del punto A hasta el punto C, es decir, desde el vértice A hasta el vértice C. Bien, entonces, esos son los lados, lado A, lado B y lado C. Otros datos jóvenes, también tenemos que saber de que la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ya solo pasa con los triángulos rectángulos, la hipotenusa pues es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Viéndolo por simple inspección, por simple observación, podemos darnos cuenta de que el lado más largo es el lado C, este lado. Todo este lado es el lado C y es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque es el lado más largo. ¿Bien, jóvenes? Y los otros lados, como ser el lado A, el lado B, se los llama catetos. Cateto opuesto y cateto adyacente. Bien, pero para generalizar se lo llama catetos, tanto el lado A como el lado B. Bien, jóvenes, no se olviden, tenemos tres elementos, la hipotenusa, que es el lado más largo, y los otros lados se lo llama catetos. Muy bien, jóvenes. Eso es cuando hablamos de lados. Ahora, cuando hablamos de ángulos, pues los ángulos se lo pueden representar de varias formas. Por ejemplo, acá los ángulos están representados por las letras mayúsculas del alfabeto. Tenemos el ángulo A, que está con mayúscula, el ángulo B, que está con mayúscula, y el ángulo C, que también está con mayúscula. Otra forma de cómo nombrar ángulos es usando el alfabeto griego. Como por ejemplo este símbolo que ven acá, que parece como una A, pero no es una A, es parte del alfabeto griego y su nombre es alfa. Este otro que ven acá, pues su nombre es teta. Entonces, son dos ejemplos del alfabeto griego que también son usados para nombrar ángulos. Hay varios, alfa, beta, lambda, teta, etcétera. Hay muchos. ¿Muy bien, jóvenes? Entonces, pero se lo usa para nombrar ángulos. En algunos textos, pues los ángulos se lo van a nombrar solamente con el
ángulo A, B, C, D, etc. Y en otros textos se los va a nombrar usando el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, teta, lambda, etc. ¿Bien, jóvenes? Entonces, de esa forma se nombran los lados y los ángulos. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a iniciar o vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nos dice lo siguiente. ¿Qué debemos considerar para resolver triángulos rectángulos? ¿Qué tenemos que saber? Bueno, lo primero que tenemos que saber ahora, de las herramientas, pues es conocer el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice de que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. Es decir, que va a ser igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Muy bien, jóvenes. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo reconocer cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? ¿Cómo lo puedo reconocer? Pues fácil, jóvenes. Por ejemplo, vamos a mi lápiz, ¿ya? Por ejemplo, si yo considero lo que es, vamos a hacer un marcador. Por ejemplo, si yo considero este vértice B, ¿ya? Este vértice B, y quiero saber cuál es el cateto opuesto o el cateto adyacente, ¿ya? Tomando en cuenta este ángulo de B, pues lo que yo hago, jóvenes, es hacer uso del truco de la linterna. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Me voy a imaginar una linterna. Y esa linterna lo voy a colocar en este vértice con este ángulo. Entonces, yo dibujo mi linterna imaginaria y ahora lo voy a encender. Lo enciendo. O si quiere, vamos a ocupar otro color para que vean que es como una luz. Lo enciendo mi linterna, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿hacia qué lado va a alumbrar la linterna? Va a alumbrar a este lado B. Está alumbrando la linterna. Por lo tanto, ese lado que alumbra, este lado que alumbra, pues se lo llama el cateto opuesto. Bien, jóvenes. Vamos a borrar ahí un poco. Sería cateto opuesto. Bien. Y el lado faltante, que sería que sería A, este lado, pues se lo llama cateto adyacente. Ahí le ponemos CA, cateto adyacente, el lado que no alumbra. El lado que alumbra se llama cateto opuesto y el lado que no alumbra, cateto adyacente. En cuanto al lado C, pues ustedes ya saben cómo es el lado más largo. ¿Qué se llama? Se llama hipotenusa. ¿No, verdad? El lado más largo siempre se llama hipotenusa. Bien, jóvenes, no se olviden. Ese es un truco para saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Pero bueno, vamos a cambiar ahora de posición. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo sería si... Un momentito, por favor. Vamos a... Bueno. Ahora, ¿cómo sería si esa linterna yo lo coloco en el vértice A? Es decir, acá, en esta posición. Vamos a ocupar colorado, celeste. ¿Qué tal si esa linterna lo coloco en el vértice A, en el ángulo A? Lo mismo, jóvenes. ¿Quieren saber cuál es el cateto opuesto? Perfecto. ¿Qué van a hacer? Se van a imaginar la misma linterna, pero esta vez en el vértice A. Dibujan su linterna y lo encienden. Lo enciende su linterna. Vamos a ver, ocupar otro color, amarillo. Lo enciende su linterna. Lo enciende. Y la pregunta es la misma. ¿Hacia qué lado va a alumbrar? Pues en este caso va a alumbrar a este lado, al lado A, ¿no es verdad? Y como alumbra a ese lado A, pues por lo tanto, este lado A va a ser el cateto opuesto. El lado que alumbra es el cateto opuesto. Y el lado que no alumbra, que sería B, sería el cateto adyacente. Bien, jóvenes. Y por último,
el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. ¿Cuál es el lado más largo? C, que a simple vista se observa, ¿no es verdad? Que es el lado más largo. Por lo tanto, C es la hipotenusa. Y listo, jóvenes. Ya sabemos ahora cómo reconocer cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. No se bien el truco de la linterna. El lado que alumbra es el cateto opuesto. El lado que no alumbra, cateto adyacente y el lado más largo, la hipotenusa. ¿Bien, jóvenes? Pero bueno, ahora vamos a transformar los datos que tenemos en este triángulo rectángulo, lo vamos a transformar ocupando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría de esta forma, jóvenes. Es decir, c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo caso según la definición del teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto, es decir, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿No es verdad? Entonces, yo les pregunto, jóvenes, ¿cuál sería el valor de la hipotenusa en este triángulo rectángulo? ¿Cuál es el lado más largo? Es C. Ahí está C. Entonces, la C lo colocamos allí. C. Ahora fíjense, me dice elevar al cuadrado, elevamos al cuadrado. Recuerden que es como una receta que tengo que seguir al pie de la letra, ¿no es verdad? Luego me dice que es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. Aquí el orden, jóvenes, es indiferente el orden. Por ejemplo, yo le puedo colocar primero la A. Aquí está la A, lo coloco en la A y luego lo elevo al cuadrado, tal y como dice la receta, ¿no? Elevar al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Luego dice más, coloco el más. Y lo que sobra sería ahora el lado B. El B, lo coloco el B y lo elevo al cuadrado. ¿No es verdad? Ahora, si no les gusta de esta forma, lo pueden hacer al revés, que sale lo mismo. ¿Cómo sería al revés? De esta forma. Vamos a ocupar nuestro marcador de color celeste. Fíjense, la otra forma de cómo escribirlo sería c al cuadrado igual. Ahora, si no quieren comenzar por la A, pueden comenzar por la B. Digo, b al cuadrado más a al cuadrado. Fíjense, es lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque el orden de los sumandos no alteran la suma total. Es lo mismo. Es lo mismo. Bien, jóvenes. Cualquiera de las dos sirven, ya sea esta ecuación o esta otra ecuación, da lo mismo. Ya no importa el orden. Pueden colocar primero la A o la B, ¿no? Pueden colocar primeramente el cateto opuesto o el cateto adyacente, da lo mismo. Bien, solo que tienen que saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Repito, con el truco de la linterna, ¿no? Depende del ángulo. Bien, jóvenes. Ahora que ya sabemos el teorema de Pitágoras, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, continuamos con las razones trigonométricas, que serían estas jóvenes, seno, coseno, tangente. Claro que hay más, como por ejemplo tenemos el cotangente, secante y cosecante, ¿bien? Pero la que vamos a ocupar para resolver triángulos rectángulos son estas tres primeras, seno, coseno y tangente, las que se ocupan para resolver triángulos rectángulos. ¿Bien, jóvenes? Y bueno, vamos a ver la equivalencia. ¿A qué son iguales? Por ejemplo, seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre su hipotenusa. Luego, coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa es la equivalencia, jóvenes. ¿Muy bien? Entonces, como pueden observar, estamos hablando de cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, ¿no es verdad? Entonces, tenemos que saber identificar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa. Ustedes ya saben porque ya lo expliqué, ¿no es verdad? Pero lo vamos a hacer nuevamente acá. Para saber cuál es el cateto opuesto, ya saben, el truco de la linterna. Entonces, con mi lápiz, pues vamos a dibujar la linterna. Listo.
Fíjense, ¿dónde voy a dibujar la linterna, jóvenes? La linterna lo voy a dibujar en este ángulo de B. Acá voy a dibujar mi linterna. ¿Por qué? Porque fíjense, me dice calcular seno del ángulo B, ¿no? Me indica aquí el ángulo. Eso me indica de que acá, en este ángulo, tengo que trabajar. Tengo que tomar en cuenta este ángulo. Si es que me dijera seno del ángulo A, pues yo mi linterna lo tendría que dibujar en este ángulo, en el ángulo A. Bien, jóvenes, pero repito, como dice seno del ángulo B, entonces mi linterna lo voy a dibujar en este ángulo B. Bien, vamos a proceder a eso entonces. Bueno, dibujo mi linterna. Listo, ahora lo enciendo mi linterna. Lo enciendo. Y listo, yo le pregunto, ¿hacia qué lado alumbra? Alumbra a este lado B. Por lo tanto, B sería mi cateto opuesto. Y el lado que no alumbra sería la A. La A sería mi cateto adyacente. Y por último, el lado más largo, que sería la C, es la hipotenusa, ¿no es verdad? Siempre el lado más largo. Fíjense, jóvenes, fácil, ¿no es verdad? El lado que alumbra es el cateto opuesto y el lado que no alumbra, cateto adyacente. Entonces, listo, ya tenemos todos los datos. Puedo reemplazar. Continuemos. Seno del ángulo B, aquí es igual a cateto opuesto. Entonces acá, ¿cuál sería mi cateto opuesto? Es la B. Esa B lo coloco ahí en la B. Dividido entre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Es C, ¿no? El lado más largo. Ese C lo coloco ahí, dividido entre la C. Y listo, ya está. Entonces, seno del ángulo B, ¿a qué es igual? Es igual a B sobre C. Fácil, ¿no, jóvenes? Continuemos con el ángulo de B. Coseno del ángulo B. ¿A qué es igual? Repasemos. Me dice que es igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente acá? Es la A. Esa lo vamos a escribir. Ahí tenemos la A. Ahora tenemos que dividir entre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa acá? Es C. ¿Por qué? Porque es el lado más largo. Ese C lo colocamos ahí, dividido entre la C. Listo. Ahora ya sabemos de que coseno del ángulo B es igual a sobre C. Y por último tenemos tangente. Tangente del ángulo B. ¿A qué es igual? Me dice que es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Acá es la B. Esa B lo colocamos ahí en la B. Dividido entre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es la A. Esa lo colocamos ahí en la A. ¿No? Y listo, jóvenes. De esa forma se trabaja con las razones trigonométricas. ¿Qué tenemos que memorizar? ¿No? Las equivalencias. Bien, eso les encargo, jóvenes. Si no saben esto, pues van a tener problemas. Tienen que aprenderlo, sí, bien de memoria, jóvenes. Nada de tenerlos en formularios de memoria, ¿bien? Para que sea más fácil la resolución de triángulos y rectángulos. ¿Bien, jóvenes? Continuamos con la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver lo que es la suma de ángulos interiores de un triángulo. Entonces, para cualquier triángulo, jóvenes, cualquier triángulo, ya sea triángulo rectángulo, oblicuángulo, acutángulo, equilátero, isósceles, ¿no? Cualquier triángulo, siempre se va a cumplir esta regla. Es decir, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera, ya sea el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, siempre, pero siempre va a ser igual a 180 grados en cualquier triángulo. ¿Bien? Pero ¿qué pasaría con un triángulo rectángulo? ¿Cómo sería? En un triángulo rectángulo, por ejemplo, si hacemos caso de estos datos, jóvenes, hay que tener un ejemplo, pues podemos reemplazar. Yo les pregunto, ¿cuáles son los ángulos interiores de este triángulo? ¿Cuáles son? Pues son los siguientes. Primero, tenemos el ángulo DC. Fíjense, como yo no conozco su valor, pues lo coloco el ángulo C, porque no conozco su valor. Solo le coloco la C nada más, ¿no? El ángulo C. Luego digo más. Ahora, ¿qué otro dato conozco? Fíjense acá. El ángulo B. Ese sí tiene su valor.
que es igual a 50 grados. Entonces, coloco más 50 grados. Luego digo más, y ahora tengo el turno del ángulo A. Yo les pregunto, ¿cuál es el valor de este ángulo A? Si se fijan, como tiene ese cuadradito, entonces significa que allí hay un ángulo de 90 grados, ángulo recto. Entonces sería más 90 grados. Y todo esto va a ser igual a 180 grados. No se olviden, siempre la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Bien, jóvenes. Entonces, esa es la forma de cómo aplicar la suma de ángulos interiores. Bien, jóvenes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos, vamos a hablar un poco sobre el área de un triángulo rectángulo, que es fácil. Bien, entonces, para determinar el área o superficie de un triángulo rectángulo, en este caso, ¿ya? El área de cualquier triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, observando este triángulo, ¿cuál sería la base? Sería la A. Base, como su nombre lo dice, base. Indica que está en la parte inferior. Y este es el lado que está en la parte inferior, por lo tanto, A sería la base. Colocamos la A por la altura. Alto quiere decir, ¿no? ¿Cuál es la altura acá? Es el lado B, el alto. Entonces sería por B. Dividido entre 2 y listo, ya hemos reemplazado. Eso es el área de un triángulo rectángulo, ¿no? Base por altura dividido entre 2, ¿no? Geometría, jóvenes, ¿bien? Y bueno, jóvenes, vamos a concluir. Repito, estas son las consideraciones generales, ya lo más básico, lo que tienen que saber ustedes sí o sí antes de continuar, antes de poder resolver los triángulos rectángulos. Si no saben esto, jóvenes, no van a poder resolver, así que les sugiero de que vean con calma el video y comprendan, tomen apuntes, ¿bien? Hasta que ustedes comprendan. La siguiente clase vamos a resolver ejemplos. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.